¿Qué clase de país entrega las llaves de su casa y luego se sorprende cuando despiertan los ladrones adentro, sentados en el living, tomándose un mate con sus documentos más íntimos esparcidos sobre la mesa? Y Uruguay, ese laboratorio de ilusiones democráticas, acaba de protagonizar una de las humillaciones digitales más brutales de su corta historia. Y no hablo de un asteroide cósmico, señores, ni de un meteorito tecnológico que cayó del cielo. Hablo de algo mucho más siniestro, mucho más revelador. Hablo del derrumbe digital de un Estado que durante décadas prefirió la pose al profesionalismo, el titular al trabajo profundo, la pantomima política a la inversión real en infraestructura crítica. Enero 2025, el flamante futuro presidente Yamandu Orsi descubre que su número de cédula, teléfono personal, su fotografía oficial del sistema de gestión de seguridad pública circulan en foros oscuros de internet como si fueran figuritas del álbum del mundial. No cualquier figurita, señores, la dorada, la figurita difícil, la que todos buscan, la del presidente de la República, la Pampa Leaks, PR1, Vladi, Bogotá Leaks, nombres que suenan a seudónimos de películas cyberpunk de los 80. Detrás de estos alias, señores, personas entre 18 y 45 años, profesionales informáticos, programadores, hacker con experiencia en campo, ya han peleado sus batallas, ganado y perdido algunas, pero siempre están en guerra. Según se sabe, que operan desde algún lugar del cono sur en la sombra con la tranquilidad de quien sabe que el adversario está dormido, o peor aún, que está despierto pero no entiende contra quién pelea. Estos grupos no son criminales comunes, señores, no son delincuentes del montón buscando sacar unos pesos, son hacktivistas, ideólogos digitales que filtran información libremente, sin pedir dinero a veces. Escuche bien ese término, hacktivismo. Mientras nos rasgamos las vestiduras por la última polémica de turno, hay grupos organizados que penetran nuestras defensas estatales como si fueran de manteca, literalmente. No por lucro, sino por convicción, por principio, por desprecio, por odio al sistema, porque eso es lo que realmente dicen cuando hackean la DINANCIA, la Dirección Nacional de Aviación Civil, y escriben en letras digitales, y cito: Uruguay está cada vez peor, hay más corrupción política, más mafias, más pobreza. Y cito nuevamente: nos cansamos del progresismo y las mentiras de los políticos. Señores, esto no es ransomware, es un espejo sucio, deformado, violento, ilegal, pero espejo al fin. Un espejo que refleja el hartazgo de una generación que ya no cree en las instituciones, porque las instituciones dejaron de ser creíbles. Volvamos atrás de nuevo, señores. En diciembre de 2024, cuando se aprueba la flamante Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2024-2030, participaron 49 instituciones públicas, 57 del sector privado, 12 educativas, organismos internacionales, un festín literalmente. Y mientras tanto, literalmente, mientras aprobaba ese documento, los hackers ya estaban adentro, señores. Ya habían filtrado 37.000 documentos del MIDES, datos de más de 500 docentes de la UDELAR, con 622.000 registros valuados en $2.000 en el mercado negro. Más adelante, en septiembre de este año, llegarían los 15 GB de la NEP, con casi 3 millones de registros, bases completas del Plan Ceibal. ¿Entienden la ironía? ¿Usted capta la magnitud de la farsa? Mientras firmábamos estrategias con 8 pilares y objetivos al 2030, el país ya estaba desnudo en internet, como esos edificios que se inauguran con cinta y tijera mientras las paredes ya tienen grietas y humedad. Y aquí viene la parte más perturbadora de esta tragedia, señores: la masonería. Sí, escuchó bien, la masonería uruguaya, esa institución decimonónica que sobrevive en el imaginario popular entre la conspiranoia y el folclore. Aparece en esta historia no como un actor, sino como una víctima, y simultáneamente como revelación. 13 gigas de formación masónica filtrados el 31 de marzo de 2025. 13 gigas, señores, de documentos confidenciales, DNS, comunicaciones internas con la policía, fiscales y jueces, solicitudes ilegales recibidas o enviadas por la fiscalía e información vinculada a agencias de inteligencia, amenazas contra funcionarios corruptos del sistema judicial, casos de corrupción en el sistema propio. Estos 13 gigas son el infierno en la tierra, señores. Ese infierno que bien nos muestra Dante en la Divina Comedia. Creíamos que no era real, pero después de esto, señores, salga de su burbuja, porque afuera se está quemando todo. ¿Y qué hizo Policía Nacional después de esto? Allanar la casa de un masón inocente, creyendo que había sido un traidor interno, hasta descubrir que no, que el atacante vino de afuera, y aquí la masonería tembló de miedo, porque el espía no estaba en la logia, sino en el teclado remoto. Como bien dice Gustavo Saya, y cito: la masonería es el vector de poder de la oligarquía internacional, es una organización criminal, porque la masonería, señores, nos guste o no, eso mismo. Por eso estos hackers la combaten, redes poderosas, opacas, cerradas, elitistas, que operan en la sombra mientras predican transparencia. No importa si la acusación es justa o delirante, lo que importa es que en el imaginario de estos grupos, la masonería representa todo lo que está podrido en el corazón del sistema uruguayo: la cofradía, el amiguismo, el compadrazgo, el lobby silencioso, las decisiones que se toman en las logias y dentro del parlamento. Y aquí, señores, Uruguay no tiene salida de esta corrupción. Hace falta una purga total, y esto es lo que los hackers quieren hacer. Durante décadas los gobiernos de todos los colores, colorados, blancos, frente amplistas,
analistas han tratado la seguridad digital como un gasto prescindible. Mientras tanto, el presupuesto de AGESIC para 2025 es de 1.283 millones de pesos. Suena lindo, ¿verdad? Hasta que nos damos cuenta que 63 millones están destinados a seguridad de la información, 63 solamente, para proteger los datos de los 3,5 millones de uruguayos. Menos de 20 pesos por habitante, señores. Pero volvamos atrás en el tiempo, porque aquí se vienen las bombas. Julio 2025, sí, señores, 6 de julio de 2025. El usuario Tacuara publica bases de datos hackeados y cito: hemos extraído una base de datos del MIDES, una base de datos diferente a la anterior en Bridge Forums. Contiene nombres completos, documentos de identidad, fechas de nacimiento, edad, sexo, domicilio, número de teléfono, familia y relaciones. Fecha del hackeo 2 de julio del 2025. 29 de julio del 2025, el mismo usuario Tacuara y cito: volvemos con las ventas para Uruguay, esta vez atacando a la DNIC, la Dirección Nacional de Identificación Civil. Tenemos en nuestro poder 3.288.019 registros de personas, nombres, apellidos completos, fechas de nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico, foto actual y pasadas de la persona. Fecha del hackeo 10 de febrero del 2025. 24 de agosto del 2025, señores, la noche de la nostalgia para los uruguayos. Para los hackers, el día perfecto para trabajar. Y cito: hoy les traigo archivos que trajimos de varios ministerios, programas, grabaciones de suma entre municipios, documentos de pago, programas CERT-UI, VPNs, aplicaciones de AGESIC y varias cosas más. Sabemos que hay archivos sobre los incidentes de nuestros ataques en el sistema y las nubes del Ministerio del Interior, CERT-UI y otros. Pronto filtraremos varios gigas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Saludos cordiales, Lubetkin. ¿Usted se da cuenta del nivel de burla de este grupo? Nos tienen como hijos, señores, literalmente. Hacen y deshacen, señores. Esto es un combate de Tyson en los 90. Uno no quiere despegarse de la tele porque sabe que en cualquier momento llega el knockout. Y llegó septiembre, señores, con una combinación digna de un póker profesional. Doble ya cruzado, gancho al cuerpo y uppercut, señores. 21 de septiembre de 2025. Y cito: presentamos la que hasta el momento es la base de datos más grande de la historia de material uruguayo obtenida hasta la fecha. Corte electoral. Contiene nombres completos, documentos, teléfono, correo, ocupación, foto de identificación, credencial civil en más. Precio de venta $2.000. Señores, 24 de septiembre de 2025. Y cito: hoy vendemos una base de datos del Sodre de más de 2.000 fotos, documentos de identidad, ticket, chat, correos electrónicos, método de pago, número de tarjeta y mucho más. 25 de septiembre de 2025. Base de datos completa de la ORT. Y cito: hace unos meses accedimos a la intranet de esta universidad y obtuvimos miles de datos personales de profesores y estudiantes. No tenemos nada personal contra esta universidad, pero sí tenemos algo contra algunos de sus colaboradores directos, la masonería uruguaya. Enviamos nuestros saludos a los masones uruguayos. Estén atentos al futuro cercano. Así se despedía la Pampa League, señores, el 25 de septiembre. Y tenemos que hablar, señores, del Plan Ceibal, ese orgullo nacional que tanto portamos como modelo educativo. Es hackeado no una, sino 2 veces. Y los hackers le escriben directamente, y cito: la mentira es tan grande y la defensa tan patética que nos obligan a actuar. Si continúan con el mismo comportamiento, lo que haremos es filtrar la información personal de cada miembro del estado de Ceibal y empezar a enviar regalitos a cada una de esas casas. Cuando esto sucede, señores, ya no estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de terrorismo digital. Y aquí llegamos al final de esta tragedia, señores, el futuro. Porque si algo nos enseña esta crisis es que no estamos ante un episodio aislado, estamos ante el nacimiento de una nueva normalidad. Una normalidad donde el Estado uruguayo ya no controla su propia información, sino que entrega a la merced de los hackers todos nuestros datos. Una normalidad donde un grupo de hackers puede decidir a voluntad qué secretos revelar, qué funcionarios exponer, qué instituciones humillar. Una normalidad donde la soberanía nacional ya no se juega solamente en fronteras geográficas, sino en cortafuegos digitales que no tenemos, en protocolos de seguridad que no aplicamos y en inversiones que no hacemos. Y la responsabilidad es de todas las clases políticas en su conjunto, que prefirieron repartir cargos antes de que invertir capacidades. Es de una dirigencia que creyó que podíamos ser un país digital sin invertir en defensa digital, que podíamos tener gobierno electrónico sin tener seguridad electrónica, que podíamos jugar en las ligas mayores de la transformación tecnológica con presupuesto de tercera división. Y señores, mientras termino este monólogo, hoy viernes 3 de octubre, hace unas horas acaban de hackear el banco hipotecario del Uruguay. Los atacantes, el grupo Crypto24, como se hacen llamar en la Deep Web después de haber investigado su posteo, robó información sensible y exigen un pago gigantesco para no filtrarla. El ataque incluyó la filtración de documentos internos, registros contables, archivos de alto riesgo, según aseguraron los atacantes Crypto24 en la Deep Web. Y siguen trabajando 24/7, señores, porque ser hacker es redituable en el mundo de hoy. Trabajan cada día para publicar en foros oscuros y vender las bases de datos. Y nosotros, señores, seguimos aquí mirando el
desastre con esa mezcla de indignación e impotencia tan característica del uruguayo del siglo XXI, sabiendo que algo está profundamente podrido, pero sin la menor idea de cómo arreglarlo. Porque al final, esta historia no tiene héroes, solo tiene víctimas y victimarios. Y un Estado que, como las mejores tragedias griegas, ha forjado su propia destrucción con años de negligencia disfrazada de prudencia, con décadas de mediocridad disfrazada de sensatez. El reino digital uruguayo está en llamas. Nosotros, como siempre, llegamos tarde al incendio con baldes vacíos, con promesas rotas, mientras las cenizas caen y la esperanza se agota.